¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bueno, este es un pequeño video para que vean cómo se realiza la práctica de hoy, sobre todo en las conexiones. Quiero mostrarle cómo se mide la corriente, porque es cuando hay que abrir el circuito y bueno, para que no hay problemas con la fuente, ¿no? Bueno, tiene en la práctica que le envía, obviamente, es el primer circuito, ¿no? Que hay que realizar. Lo realiza en su simulador, que sería Multisim o Practice, como guste. Y bueno, tiene el simulador aquí, ahí está, perdón, tiene el circuito, ¿no? Le estoy mostrando el circuito como queda armado, lo acabo de hacer, ¿de acuerdo? Con mis valores de resistencia. Acuérdese que usted va a poner los valores de resistencia que usted guste. Aquí usted puede poner 1 kilo, 440, 470, perdón, 220, como usted guste. Yo lo acomodé de la siguiente manera, entonces me quedó así. Déjale explico cómo lo acomodé. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una fácil es, se fija todo este nodo en común, ahí llega lo que es el voltaje negativo, le llega la resistencia 10, le llega la resistencia 9, 4, la R3 y la R1. Por lo tanto, usted puede decir que este nodo es una parte en común. Por lo tanto, yo tomé esa parte en común como si fuera toda esta de acá arriba. ¿Se fija? Aquí llega la resistencia R1, que es esta, la resistencia R3, que es esta de aquí, la resistencia R4, que es esta de aquí, la resistencia R9, que es esta de aquí, y la resistencia R10, que es esta de aquí. ¿Se fija? Todo es un punto en común. Yo lo tomé como el negativo. En la parte de abajo pasa lo mismo, pero ahora va a ser con el positivo. ¿Se fija? Yo tomé que R1, R3, R5, R6, R10 y la fuente en un solo punto en común, en el negativo, ¿de acuerdo? Es decir, esta parte es de aquí. Todo este negativo, como se alcanza a apreciar, lo voy a voltear, es todo negativo. Es un punto en común, ¿de acuerdo? Así lo tomé. ¿Cómo quedan las conexiones? Por ejemplo, en el primer circuito le dice que la resistencia 1 está en serie con esta resistencia. Creo que aquí hay resistencia 1 y R2, pero bueno, se movió ahí, no importa. Esta está en serie, que va desde el punto nodal de arriba hasta el punto nodal de abajo, por así decirlo, en el protoboard. Entonces yo lo puse desde un punto nodal desde aquí, viene la resistencia, está en serie, recuerda que aquí la alimentación es en vertical, por lo tanto, ese punto es exactamente el punto que, permítame, es exactamente, este cablecito es como si fuera esta parte, ¿de acuerdo? Toda esta parte. Y luego viene la resistencia y llega hasta el punto en común acá positivo, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí. A ver, permítame. Listo. Así es como lo conecté. Igual, esta resistencia que está cruzada, básicamente esta resistencia R3, ¿no? Se fija, llega desde un punto en común hasta el otro punto en común, que sería de este punto hasta este. Estos están en serie, que son estas dos. Esta que viene de acá abajo, para que la alcance a ver. Esta resistencia que viene acá abajo es esta, ¿no? Viene en paralelo con estas dos, ahí están en paralelo, se fija cómo les puse, y sale otra hasta acá, negativo. Hasta la parte nodal negativo, que es de la fuente. Y por último, esta resistencia que me habíamos dicho, desde un punto nodal hasta el otro. Ahí está, desde este punto hasta este. Listo, muchachos. Ahora, ¿cómo va a conectar su fuente? Pues igual, le dice que en la parte positiva la ponen en esos nodos y en la negativa en esos nodos. Por lo tanto, si se fija, yo ya le había mostrado una fuente que había realizado, entonces es la misma que usted va a tener, pero allá en el laboratorio, ¿no? Ahí está mi fuente, donde dice que es 8.4, bueno, 8.5 no importa, si se mueve no pasa nada. Entonces esta fuente, y la vamos a conectar ¿en dónde? Yo lo voy a conectar en lo que son los dos puntos, ¿no? Este negativo y acá positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que voy a hacer es conectar el positivo de este lado, lo voy a poner aquí, y voy a poner lo que es el negativo del otro lado. Nada más permítame, que aquí los cables se mueven un poco. Aquí está. Ahí está. Básicamente, aunque lo ponga en la resistencia, pues es el mismo punto. O sea, no pasa nada, no genera ningún cambio, ¿de acuerdo? Muy bien. Nada más déjenme lo acomodo así, a ver si se puede. Bueno, lo voy a poner hacia abajo, así para que se pueda ver. Muy bien, entonces ahí está lo que es la conexión de los cables. Positivo y negativo. Por lo tanto, el simulador le dice... Bueno, perdón, la práctica le pide que haga las mediciones apropiadas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar un valor de voltaje, recuerde que el voltaje se mide en paralelo. Si yo quiero encontrar el voltaje de esta resistencia, que sería esta resistencia de aquí, yo la pongo en paralelo, ¿no? Pongo en este punto, que sería donde se conectan las dos, y el punto nodal. Ok, le explico rápidamente el multímetro, cómo se trabaja en un multímetro. Si se fija, bueno, es un multímetro muy sencillo, ya no es el industrial que le había mostrado la otra vez. En un multímetro hay que conectar una parte negativa, que es el punto común, para medir voltaje y para medir amperaje. En este tipo de multímetro solamente puede medir voltajes alternos y directos. Este sería directo y es voltaje alterno. En este tipo de multímetro solamente mide corrientes directas, no alternas. Digamos que la corriente alterna ya es por una parte más industrial, ¿no? Por lo tanto, solamente queda directo, pero eso es lo que nos importa. En un multímetro, por lo tanto, tiene que conectar el negativo, que sería el común, y el positivo a donde le dice voltaje o miliamperes. Esta parte solamente es para amperajes mayores a 1 amper y máximo 5.
Por lo tanto, usted si quiere medir voltaje, entonces se va a ir a lo que es la parte de voltaje en corriente directa, de ya sea de 500 volts, 20 volts, 20 volts. Pero por lo tanto, si nuestra fuente llega máximo a 8.4, se lo va a poner en máximo 20 volts. Es simplemente la escala para que le dé un valor más adecuado, de acuerdo, menos erróneo, con decimales. Por lo tanto, entonces ya tengo lo que son los cables y mi configuración del multímetro. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es, si voy a medir el voltaje de esta resistencia, voy a medir en paralelo, que va a ser de este punto y este punto, ¿de acuerdo? Voy a poner nuevamente la cámara aquí, para que lo puedan ver. Coloco lo que es mi multímetro, no importa la polaridad, no pasa nada, simplemente si le da negativo, quiere decir que lo debería conectar en los otros puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a poner la medición de multímetro aquí, permítame, muy bien, y la medición del voltaje en esta parte, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho. El simulador me dice que tiene que darle un voltaje aproximadamente de 6.9 volts, es decir, 7 volts casi. Entonces pongo, se fija la medición, está en paralelo y su multímetro le da 7 volts. Ahí está. Aproximadamente esa es la cantidad que le tiene que dar, ¿de acuerdo? Perfecto. Y así lo hace para toda la resistencia, para todas las demás resistencias que están aquí en paralelo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como dijimos, para medir la corriente, tengo que abrir el circuito, ¿no? Donde usted guste, por ejemplo, si yo abro esta parte, es decir, borro lo que es esa línea y coloco ahí mi multímetro, que debe estar colocado en esa parte, lo pongo en serie, hago la medición correspondientes, corro el circuito y me dice que ahí deben de fluir 7.1 miliamperes, es decir, 7 miliamperes aproximadamente deben de fluir por esa resistencia de 470, ¿no? Y la resistencia de 470 en el circuito, como se puede apreciar, es esta de aquí, ¿no? Esta es de 400, permítame. Esta es de 470, es la que está aquí, ¿de acuerdo? Esta resistencia es la que vamos a hacer la medición. Por lo tanto, tengo que abrir el circuito, ¿de acuerdo? Usted puede abrirlo ya sea adelante o atrás, no importa si puede abrirlo ya sea aquí o en esta parte, ¿no? En este de aquí, ¿de acuerdo? Yo lo voy a abrir, entonces lo voy a poner, básicamente lo que hago, asegúrese que siempre su fuente debe estar apagada para que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente abro el circuito. ¿Qué quiere decir abrirlo? Que lo pongo en otra posición, es decir, en otro punto en X, por así decirlo, para poder abrir el circuito. Ahí está. Por lo tanto, sigue estando en la misma posición de este lado, en esta misma línea, pero está en otra totalmente diferente, donde no hay nada conectado. Entonces, voy a hacer la medición de aquí al punto nodal, o sea, hasta donde llega, ¿no? Por lo tanto, en su multímetro, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a la parte de miliamperes, 20 miliamperes está bien, y las conexiones están bien ahí, ¿no? Es decir, de voltaje miliamperes y positivo, negativo como común. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es hacer la medición. Lo voy a colocar. Dejen poner la cámara aquí. Ok. Simplemente lo único que hay que hacer es colocar el punto común, no importa dónde sea. Yo lo voy a poner en la resistencia. Ahí está. Sin que se toque del otro lado. Muy bien, ahí está. Y obviamente la otra parte es para cerrar ese circuito, simplemente hay que ponerlo aquí, que es el mismo punto nodal, no importa, porque pues ahí están todas las resistencias, ¿no? Entonces se fija, ya está lo que es el circuito en abierto, por así decirlo, y está la medición en serie. Obviamente si yo enciendo lo que es la fuente, a 8.5 aproximadamente, mi medición de corrientes de 7.2, 7.1, ahí está. Así es como lo puede apreciar, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, ahí está lo que es la medición de corrientes. Entonces, lo único que tiene que hacer es ir abriendo los circuitos de cada uno de las resistencias. Tiene que abrir el circuito de cada una de las resistencias para hacer las mediciones correspondientes a su simulación. Bien, chavos, espero que les haya servido. Nos vemos.